Sin duda recordaba este final mucho más cruel, pero ahora que lo revivo tras un año de consumir la historia, no puedo evitar reírme. Quizás sea porque ahora me he vuelto mucho más crítico con las historias, pero este final no despierta nada en mí, y el motivo principal es por la caracterización que el autor le decidió dar al bicho alienígena, un final del montón para una obra cuyo único propósito era hacer un ¿qué pasaría si? Del mundo de Doraemon. Ahora toca leer a cientos de personas diciendo que esto es el pináculo de la ficción, todo porque fueron cegados por un poco de dramatismo barato y una animación excelente. Han pasado 2 años desde que hablé del manga de Takopi no Genzai, y contra todo pronóstico, un manga tan explícito ha recibido una adaptación animada jodidamente increíble. Así que en el vídeo de hoy vamos a analizar esta obra, nefasta para muchos y triste para otros, desde su reciente creada versión animada. Fue en esta temporada de verano de 2025 donde Takopi no Genzai dio el salto a la pantalla pequeña por parte del estudio Enishi. Con un total de 6 capítulos, su transmisión concluye con un primer capítulo de 40 minutos, siendo uno de los animes más aclamados por las páginas de supuestos críticos, llenando las redes sociales de mensajes positivos hacia su primer capítulo, destacando la crudeza y los contrastes de la serie. Pero vamos a hacernos una pregunta, la que siempre hay que hacerse cuando una obra llega a un nivel de popularidad que roza lo absurdo, creando una burbuja donde si dices algo malo de la obra, eres tachado como un imbécil que no tiene ni idea de anime. Así que hoy, como otras tantas veces que he hecho en este canal, es el momento de ponerme el escudo antifunas y decir que Takopi no Genzai está bien, pero por supuesto está muy lejos de ser el mejor anime de todos los tiempos, y ni mucho menos el anime del año. La premisa de Takopi es atractiva a la vista. En este mundo parecido al nuestro, cae una alienígena del espacio, prometiéndole a la protagonista que la hará feliz con sus aparatos mágicos, artilugios provenientes de otro planeta que han de ser utilizados con el alienígena que los proporciona enfrente suya, siendo el ahora bautizado Takopi quien acepta la supervisión de esta niña. Es básicamente darle la vuelta al mundo de Doraemon, siendo Takopi el gato cósmico y el planeta espacial el futuro. La serie no intenta ocultarlo, no intenta pasar desapercibido este dato, es literalmente una parodia de Doraemon, o mejor dicho, es un what if. ¿Qué pasaría si Doraemon estuviese en una historia más realista? ¿Qué haría Nobita si no pudiese aguantar el bullying de Gigante o su ausencia familiar por parte de su madre? Estas respuestas nos las da Takopi no Genzai. Esta obra, más que cruel y súper trágica, es más bien explícita. Los motivos por los que los protagonistas sufren son exagerados. Existe una fina línea que roza la vergüenza ajena en ciertos momentos, y en cierto punto se pasan de intensitos, como por ejemplo con el trauma de Azuma, con un dramatismo impropio de esos conflictos familiares. Pero es precisamente esta intensidad exagerada lo que hace que la serie brille, y en cierto punto es una parodia. El director del anime sabe perfectamente lo que está haciendo con estas escenas. Sabe de sobra que Takopi, como tal, más que ser un alivio cómico ante el dolor, es por definición un estorbo. Su ignorancia sobre conceptos como la muerte o quitarse la vida hace que el espectador lo considere un estorbo y, por supuesto, le causa rechazo. Al igual que los personajes de la propia obra, porque cuando Takopi adopta el cuerpo de otra persona, automáticamente todos a su alrededor notan que es un incordio. El objetivo de Takopi es en sí ayudar a que la vida de Shizuka sea más feliz, pero a causa de un bullying jodidamente exagerado y sobredramatizado, la chica se termina quitando la vida, en una escena perfectamente dirigida, donde al final Takopi es quien rompe esa tensión, en una secuencia de escenas que rompe por completo el drama para pasar a un humor que, más que ser humor, da vergüenza ajena. Esto, por supuesto, no es malo, te puede gustar más o menos. A mí, personalmente, hace que me tome menos en serio la obra y le reste importancia a que una niña se haya decidido colgar del techo de su casa. Pero no culpo ni al autor ni la obra, porque esta es precisamente la intención de la historia, suplantar las escenas dramáticas con este bicho que no se entera ni de media. Un alivio cómico increíblemente forzado, que parezca colado con calzador y hecho única y exclusivamente para dar vergüenza ajena. Esa es precisamente la intención. La obra eventualmente te cuela viajes en el tiempo. La trama consiste en descubrir en por qué todos los presentes Shizuka termina muerta, hasta que da con la respuesta, es decir, una niña de su clase malvada hasta las trancas y con un resentimiento brutal. De nuevo, este caso de bullying es exagerado y bastante difícil de creer. Me refiero, ¿en serio una niña de 8 años aparece todos los días con heridas propias de una paliza en la cara y nadie dice nada en el colegio? Lo mismo con su escritorio, o llevar la mochila pintada. Son situaciones sobreexageradas, que se utilizan como método para justificar los actos que después comete Shizuka, y más en una época donde la peña tiene iPhones. Y la obra, de forma eventual, termina convirtiendo a 3 niños en sociópatas,
capaz de ocultar cadáveres o inducir a quitarse la vida a otros. Y de mientras tienes al tocapelotas de Takopi, que en cada escena quieres meterle una patada en la cabeza. Pese a ser la intención, a mí como espectador me chirría. Quiero decir, estoy viendo cómo Shizuka se convierte en una sociópata, capaz de inculpar y manipular emocionalmente a un amigo para que se entregue a la policía, mientras que su madre prostituta pasa de ella después de que se cargasen a su perro, para que luego la niña vaya sin ningún tipo de supervisión teniendo 8 años a Tokio, ella sola, para que su padre biológico se haga el loco cuando aparece en su puerta. Si esta situación ya es lo suficientemente exagerada y difícil de creer, imagínate la cara que se me queda cuando un pulpo alienígena pregunta por cosas tan básicas como los sentimientos de Shizuka en esos momentos. Sin duda, la historia es una exageración constante, es en cierto punto su gracia. A mí personalmente me gustó, pero no puedo evitar decir que se me hizo muy, pero que muy pesado ese punto que le sacó la obra, aunque bueno, ya después ya hablaremos de su final. Ahora que hemos hablado un poco de su premisa, es el momento de hablar del motivo principal por el que hago este vídeo. Si Takopi no Genzai no hubiese tenido esta animación, ni siquiera me habría molestado en hacerle un vídeo. Al ser un anime de tan solo 6 capítulos, se puede condensar el esfuerzo y reducirlo a tan solo sus primeros capítulos. Recordemos que los animes por lo general tienen 12 si son de temporada, y si tienen el suficiente presupuesto alcanzan los 24 o los 25. En este caso, la caracterización principal de la dirección de este anime es lo caricaturesco que es. Su animación, su paleta de colores, sus diseños de personajes y sus escenarios. Son todos un contraste completo con la trama principal, siendo un mundo lleno de colores y luces, cruel por dentro. Sin duda, el director era consciente de que esto era una historia de contrastes, donde aparenta ser un anime infantil cuando dentro se esconde una tragicomedia. Y lo mismo tengo que decir con el opening, una canción interpretada por una voz que roza lo infantil, que representa una discusión entre dos niñas de primaria, tan solo algo superficial. Incluso en las visuals del opening vemos actividades rutinarias, como si fuese un anime escolar normal, parecido a, yo que sé, Takagi-san. Es por eso que cuando la obra rompe la barrera y nos muestra una escena súper bien dirigida de Shizuka colgada, el espectador se echa las manos a la cabeza, porque los que no han leído el manga han caído por completo en la trampa que tenía planeado el director. Podría pasarme horas mencionando los apartados técnicos de Takopi, como su banda sonora, excelente para recalcar los contrastes, haciendo parecer a Takopi un slice of life cualquiera, cuando realmente no lo es. Estará dejando escenas de fondo, tanto la elección de colores en el supuesto planeta de la felicidad, como Shizuka caminando sobre lo que parece ser un mar o un planeta Tierra, las expresiones, los trazos o las escenas que representan tragedia, ansiedad, insuficiencia personal o miedo. Todo está increíblemente logrado, incluso las escenas que nos dicen cosas sin mostrarlas de forma explícita, como cuando Marina se quita la vida tras terminar con su propia madre, donde vemos que Marina se alcanza la botella al cuello y no vemos nada más. El apartado técnico de Takopi es tan excelente que da hasta miedo, y creo sin duda que es uno de los motivos principales por los que la gente considera Takopi no Genzai como uno de los animes del año, siendo, de nuevo, el alto nivel de producción el motivo principal por el que muchos espectadores se niegan y son incapaces de encontrarle errores a la historia. Para nada te estoy mirando a ti, Dandamit. El final de la historia es uno que se podía prevenir, hay un plot twist que cambia la historia por completo, y que le da un giro de tuerca a la historia, cuando es realmente Marina la primera persona que conoce a Takopi. Y de nuevo, es por un jodido chico que Marina, en vez de llamar a servicios sociales, aguanta los golpes de su madre alcohólica. La vida de Marina también estaba llena de tragedia, un padre adicto a la prostitución y una madre adicta a la nostalgia con problemas con el alcohol, y es el Takopi original quien buscaba hacerla feliz, comprendiendo que, para que Marina lograse esa sonrisa, tenía que terminar con la vida de Shizuka. Por ese preciso motivo, viajó en el tiempo, con tal de lograr su objetivo, y por supuesto, una obra que contiene viajes en el tiempo está condenada a tener un final cuestionable. Takopi terminó utilizando la cámara del inicio, para utilizar todo lo que había aprendido sobre las emociones humanas y de esa forma, crear un final feliz donde todos vivieron felices y comieron perdices. Sin duda recordaba este final mucho más cruel, pero ahora que lo revivo tras un año de consumir la historia, no puedo evitar reírme. Quizás sea porque ahora me he vuelto mucho más crítico con las historias, pero este final no despierta nada en mí, y el motivo principal es por la caracterización que el autor le decidió dar al bicho alienígena, un final del montón para una obra cuyo único propósito era hacer un ¿qué pasaría si? Del mundo de Doraemon. Ahora toca leer a cientos de personas diciendo que esto es el pináculo de la ficción, todo porque fueron cegados por un poco de dramatismo barato y una animación excelente. Esta ha sido mi opinión sobre Takopi no Genzai, sin duda una historia que nos habla sobre el ciclo del odio y la corrupción personal.
pero no deja de ser una obra sobreexagerada, cuyas tramas principales son tan intensas que hacen que no se puedan tomar prácticamente en serio. Me sucede lo mismo con The Horizon, siendo una historia que, sin más, es una tragedia decentemente escrita, pero aún así tienes cosas en las que creer, aunque comparar Takopi con The Horizon es criminal. Quiero decir, el protagonista de The Horizon estuvo décadas en un castigo personal hasta que al borde de su muerte pudo comprender la belleza de la vida. En Takopi las cosas se solucionan con un viaje en el tiempo, tío. ¿Qué cojones? Yo soy Reviews Anónimas y podéis seguirme en todas mis redes sociales que están en la descripción. Nos vemos en la siguiente y hasta la próxima. Adiós.